Bien amigos, 8 de la mañana ya con 11 minutos. Buenos días a todos los oyentes de Frecuencia Deportiva por Radio Andaboy, la 106.5 FM. Tenemos alguna dificultad para salir en Facebook. Vamos a ver si en breve podemos solucionar. Mientras vamos ya con la información que corresponde al día de hoy. Hoy estamos lunes 18 de marzo. Hoy estaremos como siempre con información importante a nivel internacional, nacional, regional y local en temas internacionales. Recordemos que la semana pasada terminaron los partidos de vuelta de octavos de final de la Champions League. Ya tenemos los emparejamientos de cuartos de final que comenzarán el 9 de abril 2 partidos y el 10 2 partidos de ida. El 9 de abril jugará Arsenal con Bayern de Múnich, Real Madrid con Manchester City. Y el miércoles 10, PSG de Francia frente a Barcelona y Atlético de Madrid frente al Borussia Dortmund. Son las cuatro parejas, cuatro llaves, donde jugarán en partidos de ida y vuelta y saldrán los cuatro semifinalistas. En lo que es el fútbol europeo, la Premier League hasta la fecha 29, allá en Inglaterra, Arsenal y Liverpool son los punteros, mientras que Manchester City está un punto por debajo, cumplida la fecha número 28, mientras que en el fútbol español se jugó la fecha número 29, donde el equipo de Real Madrid le ganó 4-2 a Osasuna, Getafe le ganó a Girona, que era favorito, y Barcelona en un buen partido le ganó 3-0 al Atlético de Madrid. Con estos resultados, la tabla sigue puntero Real Madrid favorito de ser campeón con 72 puntos. Le ha sacado ya 8 puntos a Barcelona que tiene 64, más atrás Girona con 62. En lo que es la Copa Libertadores, atención, hoy a partir de las 6 de la tarde, se va a realizar el sorteo para conocer los integrantes de los 8 grupos allá en Paraguay, exactamente en la ciudad de Luque. A las 6 de la tarde se realizará el sorteo donde va a haber transmisión por televisión. Estaremos atentos para ver qué va a suceder, quiénes serán los rivales tanto de Universitario como de Alianza, que son los dos únicos equipos en esta Copa Libertadores 2024. Hoy daremos a conocer los bolilleros, es decir, las ánforas donde están agrupados los equipos. Hay 4 bolilleros y los equipos peruanos están en el bolillero o el ánfora número 3. De cada bolillero saldrá un equipo para cada grupo. En cuanto a la selección, hay que indicar que continúan los trabajos, ya están llegando casi todos los jugadores para el partido de este viernes. Este viernes se jugará el partido frente a Nicaragua en el Estadio de Alianza y el día martes 26, la próxima semana, en el Estadio Monumental frente a República Dominicana. Partidos importantes para que Jorge Fossati vaya ya viendo cuál sería el equipo titular para los partidos de la Copa América y sobre todo pensando en las próximas clasificatorias que continuarán en septiembre. Falta mucho tiempo, es verdad, pero ya tiene que ir definiendo. Parece que va a utilizar el sistema 3-5-2. Esto veremos en estos dos partidos. En lo que es la Liga 1, vamos a ver si estamos ya en... ¿Todavía? No, todavía no, pero vamos a compartir a través de Facebook el link de YouTube para que la gente se pueda conectar. Correcto. Bien, en lo que es la Liga 1, amigos, la fecha 8 terminó el día sábado. Recordemos que se jugó partidos desde el día martes, miércoles, jueves. Perdón. Y el día sábado se jugó el último partido en Tarma, donde el equipo de ADT le ganó 2-1 a UTC de Cajamarca. Con estos resultados de la fecha número 8, partidos completos, ya tenemos la tabla, donde Universitario mantiene el primer lugar, pero muy cerca está Cristal a un punto, mientras que los Chancas, después de su lamentable derrota del día viernes frente a Atlético Grau en el Estadio de los Chancas por 1-0, ha bajado al puesto número 12. El equipo de los Chancas está puesto número 12 con 9 puntos, pero muy cerca hay 3 equipos con 8, UTC, Alianza Atlético y Manucci. Y está a 2 puntos de la zona de descenso, que es el número puesto 16, que es Garcilaso. Más atrás Vallejo con 6 y último Comercio con 5. Así estaremos analizando la tabla. Y también se viene la fecha número 9 de lo que es el fútbol profesional de la Liga 1, que comenzará todavía el jueves 28. Hay más de una semana para que comiencen los partidos el jueves 28, viernes 29, sábado 30 y domingo 31. Se jugarán los partidos de la fecha 9, después de que la selección juegue sus 2 partidos en estos días. Y el equipo de los Chancas jugará en esta fecha número 9, el día jueves 28, jueves santo, en Lima, Estadio Nacional, 8 de la noche frente a Alianza, un partido súper complicado, súper difícil. Veremos qué sucede. Y ahora en lo que es, amigos oyentes de los Chancas, tenemos novedades. Atención, hay novedades en los Chancas.
En breve estaremos dando los detalles. Ya no va más el jefe de equipo, ha terminado su trabajo en el equipo de los Chancas, y en el transcurso de la semana tendrán ya el reemplazante. ¿Quién será el nuevo jefe de equipo? Que es un trabajo importante. Y atención, tampoco ya no va el preparador físico. Terminó su situación laboral con el equipo de los Chancas y ya no va más el profesor Juan Carlos Vargas. Y también en esta semana, antes del partido que el equipo jugará frente a Alianza el 28, se conocerá quién será el nuevo preparador físico. En el caso del profesor Juan Carlos Basadar continúa en el equipo, eso es lo que ha decidido la directiva. Y hoy también estaremos tocando este tema espinoso, delicado, que ha tenido una repercusión nacional sobre el comunicado que emitió el día sábado la dirigencia de los Chancas, donde habría jugadores implicados en amaño de partidos, en apuestas ilícitas. Esto ya se envió a la comisión respectiva de la federación para que pueda investigar, analizar y sancionar de encontrarse a los culpables. Inmediatamente también el día de ayer los jugadores emitieron otro comunicado indicando que deben dar los nombres, que deben tener las pruebas, y también en el mismo sentido se ha pronunciado la agremiación de futbolistas profesionales, que agrupa a todos los jugadores profesionales de la Liga 1 y Liga 2, también indicando lo mismo, que se investigue, se sancione, y este es un tema, no es nuevo. Casi todos los años tenemos que hablar de este tema, no solo en la Liga 1 o Liga 2, también a veces en el fútbol internacional. Así que estaremos con los detalles de este tema. En cuanto a los Chancas, repetimos, hoy estará, de acuerdo a la información que tenemos, ya debe estar trabajando en Talavera a partir de las 7 de la mañana. También habría algunos jugadores que han estado en actos de indisciplina. La dirigencia está juntando las pruebas, videos, fotos, porque hay muchos de ellos que viven, en departamentos o mini departamentos con su familia. Muy pocos están ya en la concentración en Talavera, en el hotel del equipo de los Chancas. Así que también este es otro tema. Y se hace un llamado a toda la hinchada de estar atento a cualquier situación extradeportiva, fuera de lo normal, a actividades, fuera de profesionales que son los jugadores, enviar información o comunicarse con la directiva, dando a conocer si es que lo ven a estos jugadores en situaciones, en horas de la noche, en locales inapropiados para un futbolista profesional, enviar información, porque la directiva está atenta a esta situación, y si hay jugadores que no están cumpliendo los contratos, que es para que ellos puedan jugar, sacar adelante al equipo porque están al día en los pagos. Eso nos han indicado que están al día. Y además los jugadores estarían exigiendo premios por cada partido, que no está estipulado en el contrato. El jugador profesional es como un trabajador de cualquier empresa, donde tienen un honorario bastante alto en dólares, que en forma mensual se les paga, aparte se les paga sus gastos, que es de alimentación, lo que son medicamentos, etcétera, y que ellos tienen que cumplir ese trabajo jugando los partidos y sacando adelante. No es de que por cada partido van a cobrar un dinero. Eso se daría si es que los jugadores no tendrían un sueldo y solo estarían viviendo condicionados a los triunfos o empates. Así que todo este tema estaremos tocando en breve. Vamos a ver si podemos leer algunos comentarios o no es posible de repente en YouTube. André, buenos días. Sí, Marcial Alarcón dice, saludos cordiales. Señor Vilcedes, llega Andahuaylas, vimos el partido de los Chancas, nos quedamos tristes por el resultado. Sí, bueno, recordarles a todos que estamos teniendo problemas con la transmisión por Facebook, así que solamente estamos saliendo por YouTube y por Radio Andahuaylas 106.5 FM. Antes de continuar, agradecer como siempre a nuestros auspiciadores. Gracias a Pollos a la Brasa Don José. Disfruta del mejor pollo a la brasa, el riquísimo monstruito y alitas barbecue y mucho más en el Jirón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-76-7606. Pollos a la Brasa Don José. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Atendemos todo tipo de eventos y ceremonias como matrimonios, 15 años, aniversarios y más. Avenida Malinas, cuadra 3 en Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Reservaciones al teléfono 983-740419. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a nuestros amigos de Tortas Rodas. Un saludo para nuestro amigo Ever.
Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonio, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles, bocaditos, dulces y salados en cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-41-5241. Tortas Rodas. También gracias a Mecánica de Motos Romero. Mecánica de Motos Romero. Vende motos TVS Kings y lineales como son Link y Bomber. Servicio técnico y repuestos originales en Bayac, TVS y otras marcas. Mecánica de Motos Romero, Avenida Los Álamos 143. Celular 9839468887. Mecánica de Motos Romero. También gracias al doctor Omar Zulca. Doctor Omar Zulca, cirujano urólogo con formación internacional. El doctor Omar Zulca es un especialista andahuaylino altamente capacitado en cirugía mínimamente invasiva, cirugía láser y vasectomía sin bisturí. Trata problemas de próstata, piedras en los riñones y cáncer. Lo encuentras en Instagram y Facebook como el doctor Omar Zulca, urólogo. Teléfono para cualquier consulta, cualquier comunicación al celular WhatsApp 947-35-1339, doctor Omar Zulca. También gracias a Luminarias Eléctricas Briana. Luminarias Eléctricas Briana, venta de productos de electricidad, tomacorrientes, interruptores, focos LED, cables Indeco y mucho más. Somos importadores y ofrecemos precios al por mayor y menor. También realizamos servicios eléctricos domiciliarios, residenciales e industriales. En la avenida Perú 680, frente a la Mansión Casotel, a pocos metros del Colegio Belén de Osma y Parro. También gracias a Ferretería Gutiérrez. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco, paraguas y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pinturas de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuayla 140, celular WhatsApp 939-342868, Ferretería Gutiérrez. También gracias a la Mansión Casa Hotel. Disfruta de la comodidad de la Mansión Casa Hotel. Habitaciones amplias con baño privado, Wi-Fi, Netflix, televisión con cable. Te esperan. Disfruta de nuestra cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de conferencias. Encuéntranos en Instagram, TikTok y Facebook como la Mansión Casa Hotel. Avenida Perú 665, reservaciones al teléfono WhatsApp 983-668864, la Mansión Casa Hotel. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más, al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población, Avenida Andahuaylas 270 frente al Parque Arguedas. También comunica que dentro de la farmacia funciona el agente Interbank para cualquier operación, retiro, depósitos, cobranza de remesa, pago de servicios, depósito a universidades, institutos y mucho más. Avenida Andahuaylas 270 frente al Parque Arguedas. Bien amigos, 8 de la mañana con 25 minutos, vamos rápidamente a lo que es el tema internacional. Recordar que se vienen partidazos de la Champions todavía en abril. Después de haber terminado los partidos de octavos, han quedado los 8 equipos emparejados de la siguiente manera. Arsenal de Inglaterra frente al Bayern de Múnich. Creo que es una llave muy pareja. Arsenal ha mejorado desde la temporada anterior y creo que Bayern va a tener que sufrir para superar. Serán partidos de ida y vuelta. El partido de ida se jugará en Inglaterra, mientras que la otra llave es una final adelantada. Real Madrid de España tendrá que definir su clasificación a semifinales frente al Manchester City, actual campeón de la Champions. Manchester City, equipo que en Inglaterra está en los primeros lugares, frente al Real Madrid, que es el puntero de España, favorito para ser campeón en esta temporada. En 2 partidos, primero jugarán en España, la vuelta se jugará en Inglaterra. Mientras que la otra llave es PSG de Francia frente a Barcelona. Barcelona, con muchos jugadores jóvenes de sus canteras, se verá si puede superar a PSG en estos cuartos de final. Y la otra llave, la última, Atlético de Madrid frente al Borussia Dortmund. Vamos a ver si parece que tenemos alguna dificultad con el micro. Vamos a cambiar, a ver si verificamos. ¿Cómo estamos con este micro, André, un comprendido? Bien, parece que estamos mejor. Bien, vamos a continuar con la otra última llave de lo que es la Champions. Atlético de Madrid frente al Borussia Dortmund. Recordemos que Atlético de Madrid clasificó en penales y jugará frente al Borussia Dortmund de Alemania. Partidos que se jugarán el 9 y 10 de abril y los partidos de vuelta en la siguiente semana. En lo que es el fútbol europeo, rápidamente, en Inglaterra, que en esta fecha 29 hay varios partidos pospuestos. La tabla en Inglaterra de los 5 primeros lugares. Primero Arsenal con 64, segundo Liverpool también con 64. Ambos equipos empatan en el primer lugar.
Tercero, Manchester City con 63. Cuarto, Aston Villa 56. Quinto, Tottenham con 53. Creo que en Inglaterra está claro que estos tres equipos definirán el título. Arsenal, Liverpool y Manchester City. Mientras que en el fútbol español, en esta fecha número 29, se dieron los siguientes resultados. Getafe le ganó 1-0 al Girona. Osasuna perdió de local frente a Real Madrid 4-2. Mientras que en un buen partido, Atlético de Madrid de local perdió frente a Barcelona 3-0. Barcelona le ganó 3-0. Con estos resultados, la tabla en España está primero Real Madrid con 72, segundo Barcelona con 64, 8 puntos de diferencia, tercero Girona con 62, cuarto Atlético con 56 y quinto Atlético de Madrid con 55. Faltan todavía varias fechas, faltan 9 fechas en España para que termine el campeonato. Recordemos que son 32 fechas. En lo que es Copa Libertadores, mucha atención. Hoy se va a realizar el sorteo. Hoy se va a realizar el sorteo a partir de las 6 de la tarde allá en Paraguay. Hoy 18 de marzo en la ciudad de Luque. Atención, vamos con los bolilleros o las ánforas. Son 4 ánforas. De cada ánfora va saliendo un equipo y se va completando de las demás ánforas. Las cabezas de grupo serán los siguientes. Los que están en el bolillero 1. Atención. Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Gremio, Peñarol, Sao Paulo, Liga Deportiva Universitaria y River Plate son los cabezas de serie, donde vemos a muchos equipos brasileños. Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Gremio y Sao Paulo son 6 equipos que son cabezas de serie en la Copa Libertadores, que son brasileños. A ellos se suma Peñarol de Uruguay, LDU de Ecuador y River Plate de Argentina. Bolillero 2, una vez que ya tengan los cabezas de serie, del bolillero 2 irán completando cada grupo. En el bolillero 2 está Atlético Mineiro de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador, Libertad de Paraguay, Cerro Porteño de Paraguay, Estudiantes de Argentina, Barcelona de Ecuador, Junior de Colombia y Bolívar de Bolivia. Son los integrantes del bolillero 2. En el 3, donde están los equipos peruanos, atención, está San Lorenzo de Argentina, Die Strongest de Bolivia, Universitario de Perú, Deportivo Táchira de Venezuela, Rosario Central de Argentina, Alianza de Perú, Millonarios de Colombia y Talleres de Argentina. Son los del bolillero 3 y bolillero 4. Caracas de Venezuela, Liverpool de Uruguay, Huachipato de Chile, Cobresal de Chile, Botafogo de Brasil, Palestino de Chile, Nacional de Uruguay y Colo Colo de Chile. Casi todos los equipos chilenos están en el bolillero 4. Hoy sabremos a partir de las 6 y en la noche, a partir de las 10 en nuestra edición nocturna, estaremos ya dando a conocer quiénes son los rivales, tanto de Universitario como de Alianza. Los equipos peruanos podrían estar con equipos brasileros. ¿Por qué? Porque en el bolillero 1 hay 6 equipos brasileros y podría tocarle uno de ellos. Igual en el bolillero 2 está Mineiro, que es de Brasil, el único equipo. Mientras que en el 4 está Botafogo, que también es equipo brasilero. Siempre los brasileños y argentinos son complicados en la Copa Libertadores. Esperaremos el sorteo en horas de la tarde que se va a televisar a través de las cadenas internacionales de televisión y estaremos atentos a este sorteo. También hoy se va a realizar el sorteo de la Copa Sudamericana. En la misma reunión, en la misma ceremonia, también conoceremos a los rivales de los equipos que han clasificado. Recordemos cómo es Garcilaso y también el equipo de Vallejo, quienes serán sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Mis amigos, son ya 8 de la mañana con 31 minutos. Vamos a ir a la pausa comercial y al regresar estaremos tocando brevemente la selección, la Liga 1 y sobre todo el tema de los Chancas, que lamentablemente está en una situación complicada. Momento difícil después de la derrota frente a Grau. Ya no va el preparador físico, tampoco el jefe de equipo, y la dirigencia ya tomó las medidas respectivas, ya denunció ante la oficina respectiva de la federación para que se pueda investigar este tema del amaño de partidos con las apuestas ilícitas y también los comunicados que estaremos dando al electorado. Adelante, Juan Carlos en estudios, mientras nosotros si tenemos algunos comentarios acá en YouTube. Así es, a ver, TinTV nos dice, saludos, ¿cómo se decía? Los que hemos estado en el estadio vivimos y nadie nos cuenta lo que vimos, dice. El equipo está dividido, están jugando sin amor y no están haciendo lo que se entrena. José Rojas, buenos días, señor Milciades. ¿Se sabe por qué ya no alinearon a Carlos Gamarra? Si es un buen defensa. En el partido contra Grau necesitamos de su altura, de su estatura. TinTV nos dice, se vio mucho, un ejemplo, López pedía la pelota y no se la pasaban. Casi nada y el gesto de Basalar era claro de que los jugadores no le obedecían. También nos dice, en la conferencia Basalar dijo
que se pedía la renuncia. La prensa le pedía la renuncia, pero decía que debían seguir apoyando al equipo y cada entrenamiento, el trabajo todavía se está haciendo, ¿no? Esperamos que se pueda superar y estar unidos los jugadores y el cuerpo técnico, nos dice Tim. Ya en breve estaremos ampliando sobre los Chancas. Solo darles el adelanto de que ayer en una comunicación con altos dirigentes nos indicaban de que ya el profesor Juan Carlos Vargas, que es el preparador físico, ya no va más. Creo que de todas maneras también el equipo no tenía el resto físico, no tenía la preparación física para soportar sobre todo el segundo tiempo. En los partidos que jugamos de visita, donde nos voltearon en 2 partidos, tanto frente a Comerciantes Unidos y frente al equipo de Manucci hace poco, allá en Trujillo, se notó que el equipo en el segundo tiempo ya no tenía piernas. Y eso creo que es responsabilidad directa del preparador físico. También hay situaciones que algunos jugadores no estarían haciendo buenos trabajos en los entrenamientos, no habría mucha exigencia y sobre todo, fuera de los entrenamientos, en su vida privada particular, estarían con algunos desarreglos, no estarían descansando a tiempo, estarían en horas nocturnas en compañía de amigos en lugares inapropiados. Todo esto también nos comentaron y que están atentos. Si es que se demuestra, si es que hay pruebas contundentes de jugadores que están en situaciones, digamos, contra el profesionalismo de un jugador, un futbolista profesional, podrían ser sancionados. De repente con una advertencia, con un descuento económico, y si es que son reincidentes y no se corrigen, podrían ser separados. Recordemos que todavía hay posibilidades de incluir nuevos jugadores que estén libres. Es como algunos equipos, como el caso de Garcilaso, se está reforzando muy bien. Ha contratado a Ramos, a Urruti y a Cornejo, 3 jugadores del fútbol nacional. Estamos a la espera ya de la comunicación con Radio Andahuaylas para ya continuar con el programa. Lamentablemente no podemos ingresar en Facebook, hay una dificultad. Ojalá que para la noche podamos ya superar este tema para salir en los 3 medios, en FM, Radio Andahuaylas 110.5, a través de Facebook, Frecuencia Deportiva Andahuaylas, y también YouTube, que estamos saliendo en este momento. Si hay algunos comentarios Sí, más. Reinaldo Cotarma dice, recién me entero que el preparador físico no va más. Es correcto, no va más. John Medina también nos saluda desde España, nos dice buenas tardes. Buenas tardes por España, buenos días por Andahuaylas, Perú. Así es, ya estamos atentos a cualquier momento, mientras también nosotros agradecer como siempre a nuestros auspiciadores, gracias a los amigos de Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140, a la Mansión Casa Hotel, reservación 983-668864, a Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270, también gracias a Tortas Rodas, Avenida Martínez 281, teléfono 988-415241, a Mecánica de Motos Romero, Avenida Los Álamos 143, celular 983-946887, también gracias al doctor Omar Zulca, al teléfono 947-35-1339, doctor Omar Zulca. A Luminarias Eléctricas Briana, Avenida Perú 680. También gracias a Apoyos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, teléfono 955-767-606, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, al 983-7404-19. Ya estamos ya una vez más en simultáneo con Radio Andahuaylas, gracias a Juan Carlos en estudios, 106.5 FM. En lo que es la selección, atención, se vienen estos 2 partidos programados que son amistosos, donde Jorge Fossati estará probando el 11 que él debe estar trabajando, pensando ya en la Copa América, que será en junio, y las clasificatorias que continuarán en septiembre. Este viernes se jugará en el Estadio de Alianza frente a Nicaragua. Se habla de que estaría utilizando el sistema 3-5-2. 3 defensas, 5 volantes, los extremos por izquierda y por derecha, cuando el equipo pierde la pelota, apoyan a la defensa. Donde podría ser en el arco, creo que Gales es el fijo. En la defensa se habla de que podría ser Santa María con Callens y con Corso. Es una de las posibilidades. Incluso también se habla de que podría ser en vez de Santa María Araujo. Mientras que por izquierda, un poco retrasado, Marcos López. Y Advíncula por el sector derecho. Mientras que los volantes podría ser Cartagena, se habla de Piero Quispe, incluso podría ser Tábara. Mientras que adelante, de todas maneras parece que va a tener oportunidad Joao Grimaldo y con Reina, o de repente también Pablo Guerrero. Están haciendo todas las combinaciones, pero todavía falta. Hoy estamos 18, tiene 4 días hasta el viernes para definir cuál sería el equipo frente a Nicaragua, y definitivamente en este partido amistoso va a haber muchos cambios para ir probando jugadores en qué nivel se encuentran en este momento. Y el otro partido será el día martes 26 frente a República Dominicana en el Estadio Monumental.
2 partidos para que Fossati pueda ya tener conclusiones importantes y más o menos ir definiendo el 11 titular. Ver también cómo responden estos jugadores con el sistema de 3 atrás. En lo que es la Liga 1, atención, siendo ya 8:37. La Liga 1 el día sábado terminó la fecha número 8. Vamos rápidamente con los resultados de la fecha número 8 que se jugó desde la semana pasada, con partidos entre martes, miércoles, jueves, viernes hasta el sábado. Los partidos fueron los siguientes. Vamos a dar a conocer el resumen ya de estos partidos que se jugaron, repetimos, desde la semana pasada, donde Universitario, recordemos, le ganó 1-0 a Cusco Fútbol Club. Cienciano le ganó 2-1 en Cusco a Alianza. Cristal perdió frente a Melgar 2-1 en Lima. Alianza Atlético empató con Vallejo 1-1 allá en Sullana. En Cajabamba, Comerciantes Unidos le ganó 3-2 a Huancayo, mientras que Manucci le ganó 1-0 a Boys en Trujillo. El viernes, Garcilaso goleó de visita en Tarapoto a Comercio 4-0. En el estadio Los Chancas, lamentablemente nuestro equipo Los Chancas perdió frente a Grau 1-0 con gol de Freddy Oncoy a los 18 minutos del primer tiempo de un cabezazo en un tiro de esquina. Luego de estos resultados, la tabla ha quedado de la siguiente manera. Primero, Universitario con 20. Segundo, Sporting Cristal con 19. Tercero, Cienciano con 16. Cuarto, Huancayo con 14. Quinto, Comerciantes Unidos con 14. Sexto, Melgar con 13. Séptimo, Alianza con 12. Octavo, Cusco con 11. Noveno, Grau con 10. Décimo, Boys con 9. Y atención, en el puesto 12, en este momento, vamos con el puesto 11 primero, está el equipo de ADT. Recordemos que ADT, después de haber ganado, ha sumado también 11 puntos. Vamos a repetir la tabla rápidamente. Primero, Universitario 20, segundo, Cristal 19, tercero, Cienciano 16, cuarto, Huancayo 14, quinto, Comerciantes Unidos 14, sexto, Melgar 13, séptimo, Alianza 12, octavo, ADT con 11. ADT, después de su triunfo, 11 puntos, octavo. Noveno, Cusco con 11, décimo, Grau con 10, décimo primero, Boys con 9, y en el puesto 12, atención, el puesto 12 está Los Chancas de Andahuaylas con 9. Puesto 13, UTC con 8. Puesto 14, Alianza Atlético con 8. Puesto 15, Manucci con 8. Hay 3 equipos con 8. Puesto 16, Garcilaso con 7. Puesto 17, Vallejo con 6. Y último, Unión Comercio con 5 puntos. Así está la tabla. Los Chancas están muy cerca a la zona del descenso, pero también no está tan lejos del puesto número 8. Está a 2 puntos del octavo, que es ADT. Así que los próximos partidos serán claves para que el equipo de Los Chancas pueda mejorar, aunque tiene un rival difícil en esta fecha. A propósito, vamos a la fecha número 9. La fecha número 9 que se jugará a partir de este jueves 28. Todavía falta más de una semana. Estamos a 10 días, estamos hoy 18. En 10 días se jugará la primera fecha de la fecha 9. En Cusco, a las 3 de la tarde, jugará Garcilaso frente a Comerciantes Unidos. Va a ser un buen partido. Comerciantes Unidos está haciendo buena campaña. Garcilaso se ha recuperado en estas últimas fechas. Y en el Estadio Nacional, el jueves 28, 8 de la noche, Alianza Lima de local frente a los Chancas 6C. Todavía no sabemos desde cuándo se pondrán a la venta las entradas y también estaremos atentos para informar qué tribuna será que estará dando para los hinchas de los Chancas para que puedan estar en el estadio. Posiblemente sea en norte, o de repente oriente pegado a norte en el Estadio Nacional. El viernes 29 seguirá la fecha 9, a las 7 de la noche en Cusco. Cusco jugará frente a Unión Comercio. El sábado 30 va a haber varios partidos. En Sullana, 2:15, Grau frente a Manucci. En Arequipa, un clásico del sur, 4:45 el sábado, jugará Melgar de local frente a Cienciano. Mientras en Trujillo, partidazo el sábado 30, donde el equipo de Vallejo jugará con el puntero. Jugará a las 8 de la noche el sábado 30, Vallejo posiblemente con su nuevo entrenador, que se habla de que hoy se estaría confirmando a Pablo Bengoechea, que estaría regresando a nuestro país después de haber dirigido a Alianza, también estar algún tiempo en la selección. Se hablaba mucho que Vallejo podría contratar a Chemo del Solar, pero Chemo está comprometido con la selección de menores, y también se hablaba de Subeldía, director técnico que estuvo en LDU. Pero ya está bastante avanzado al parecer. Hoy se estaría confirmando a Pablo Bengoechea en reemplazo de Roberto Mosquera y estaría debutando en el partido frente a Universitario el día sábado 30 a las 8 de la noche. El domingo 31 se termina la fecha. A la 1 de la tarde en Huancayo, Sport Huancayo frente a ADT, clásico del fútbol de Junín. A las 3 de la tarde el domingo 31 en el Callao, Sport Boys frente a Alianza Atlético de Sullana. Y en Cajabamba, último partido, 3:30 el día 31 de este mes, UTC de Cajamarca frente a Sporting Cristal.
Son los partidos de la fecha número 9. Ahora sí vamos a lo que es los Chancas, donde lamentablemente el día viernes, con asistencia de una muy buena cantidad de público, que a pesar que se realizaba ese día en simultáneo, el Pucllay asistió al estadio a alentar, a apoyar, pero en la cancha el equipo generó ocasiones de gol que ya hemos comentado. Son cerca de 7 ocasiones que no se supo aprovechar, no se pudo concretar, mientras que el equipo de Grau, en una sola jugada, en un tiro de esquina, al minuto 18 un cabezazo al segundo palo, donde lamentablemente López se queda en la marca. López no salta con el jugador Oncoy, lo deja libre y muy cerca, casi a 1 metro, 1,5 metros, máximo 2 metros del arco, un cabezazo que Ferrer tampoco pudo llegar y se anota el único gol del partido. Recordemos que en un tiro de esquina no hay posición adelantada, cabezazos de Oncoy, el equipo buscó, generó ocasiones con Takeuchi, que tuvo 2 claras, Manzanera también un cabezazo, Murialdo, Manzanera un mano a mano que termina impactando en el palo. También el mano a mano de Manzanera, también el tiro libre de Ademar Robles que Luján no logró tocar. No logra empujarla y termina chocando en el palo. Choca también en el palo, se eleva un poco la pelota y no logra ingresar. Y ocasiones también en el segundo tiempo un cabezazo de Murialdo dentro del área no fue hacia el arco y lamentablemente no se pudo empatar. Con este resultado, el equipo de los Chancas cae al puesto número 12, mientras Grau se perfila y se ubica con punto más arriba. En este caso, Grau tiene 10 puntos y está noveno. Ahora sí, en el tema ya de estos comunicados que el sábado salieron. Antes de ir a los comunicados, vamos a repasar lo que fueron las palabras post partido de algunos de los jugadores. Correcto. Vamos para que puedan escuchar. Adelante. Amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, estamos con Diego Carabaño. Diego, es imposible no preguntarte por qué tu salida del campo tan pronto. ¿Estás bien físicamente? ¿Es un tema de lesión? No, bueno, yo me sentía bien, me sorprendí también por el cambio, pero mi compañero no tiene la culpa, no es decisión del técnico, sabrá por qué lo ha hecho. Yo estaba bien, yo estoy bien, mejor dicho. No es el primer partido en el que sales muy pronto. Normalmente el profesor Basalar te suele cambiar en los primeros minutos del segundo tiempo. ¿Cómo te sientes físicamente a estas alturas ya de la fecha 8 del torneo de apertura? No, como digo, yo me siento muy bien, yo vengo trabajando para jugar los 90, ya es decisión del profesor, yo no me meto en eso y yo tengo que seguir trabajando nada más porque tengo que trabajar para el equipo, ¿no? ¿Qué decirle a la gente, sobre todo ahora después de 2 derrotas que duelen mucho ante Manucci, después de ir ganando el partido y ahora de local ante un rival que en el papel era accesible? ¿Qué decirle a la gente para que siga viniendo a apoyarlo? Sí, bueno, complicado, entiendo la gente su molestia, pero nosotros vamos a seguir trabajando para poder revertir eso y el siguiente partido poder sumar a 3, ¿no? Se viene un partido muy difícil en el Nacional con Alianza Lima, que también viene de derrotas consecutivas y necesita la victoria, va a seguramente salir a matar ese partido. ¿Cómo se preparan para el 28 de marzo? Sí, claro, va a ser un partido muy duro con uno de los candidatos, pero nosotros vamos a seguir vamos a prepararnos bien esta semana y como se dice, ¿no? Cada partido es diferente, esperemos que nos vaya todo bien, ¿no? Bien, Diego, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, esas eran las palabras de Diego Carabaño. Vamos a escuchar ahora también la entrevista a Daniel Ferreira, que también siempre está muy dispuesto a conversar con nosotros en la zona mixta del postpartido y vamos a escuchar sus declaraciones. De Frecuencia Deportiva Andahuaylas, ya estamos con Daniel Ferreira. Daniel, una derrota dura, un rival que en el papel era accesible, sobre todo considerando las 2 próximas fechas. ¿Cómo tomamos esta derrota y tu expulsión? Buenas tardes. Sí, bueno, una derrota que nos duele muchísimo. No esperábamos, la verdad, un resultado así de ninguna manera. No hay excusa, ¿no? Tuvimos un par de opciones, no la pudimos concretar, ellos aprovecharon algunas cosas. Partido raro. Y después viene mi expulsión. El árbitro me dice que no hay intención, que no hay nada, que simplemente me expulsa porque es una mano táctica. La verdad que no entendí bien la expulsión. Pero bueno, esto es fútbol. Acá hay que levantar la cabeza inmediatamente y nada, trabajar para lo que viene. Viene Alianza, es un partido sumamente difícil de visita, pero hay que levantar la cabeza. Le va a tocar arrancar a Sotillo como titular. Tú tienes más experiencia quizás enfrentando a estos equipos de Liga 1, equipos grandes. ¿Qué decirle a Sotillo? ¿Cómo se trabaja esta semana con él? Bancarlo hasta la muerte. Él es un tipo que está siempre al lado mío, está bancando en todas. El año pasado tuvo un torneo bárbaro en segunda. Es uno de los capitanes. Tiene todo el respaldo del equipo y mío, por supuesto. Ojalá que la rompa, ojalá que sea la figura del partido y que ganemos los puntos. Acá somos un equipo y el rendimiento individual siempre tiene que ver con el bien colectivo. Así que nada, bancarlo toda la semana, entrenar. Y bueno, vamos a tener que doblar esfuerzo porque la verdad que no nos está alcanzando con
con todo lo que hacemos no nos alcanza. Hay que seguir esforzándonos, falta muchísimo todavía. ¿Qué decirle a la gente, Daniel? Sobre todo pedirle que siga apoyando, ¿no? Porque es un momento complicado para Chancas ahora. Sobre todo considerando el arranque relativamente bueno que habíamos tenido. ¿Qué decirle a la gente para que siga viniendo a apoyar al equipo? Bueno, la gente es espectacular, primero. Tiene una pasión por el equipo increíble. Lo dije, es una de las hinchadas que me ha tocado. Mirá que tengo muchas hinchadas encima y es una de las más apasionadas que me ha tocado estar. Agradecerles porque siempre nos apoya, porque nos bancan y que tratar de que entendamos que estos momentos pueden pasar y que los sacamos todos juntos. No podemos desistir, ellos no pueden desistir, nosotros no podemos desistir en los entrenamientos, no podemos desistir en nada, falta muchísimo, nosotros tenemos que levantar la cabeza y seguir adelante y sin el apoyo de ellos sería muy difícil, entonces pedirles que mantengan el esfuerzo, ya sé que lo hacen, estamos eternamente agradecidos, pero bueno, es lo único que se le puede pedir, que sigan confiando en nosotros vamos a seguir esforzándonos desde el mínimo detalle hasta lo último para lograr el objetivo final. Estamos en un momento difícil, una tormentita complicada, pero yo no tengo ningún tipo de duda que vamos a salir adelante. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Por nada. Esas eran las palabras de Daniel Ferreira. Bien, continuamos ya con el programa después de haber escuchado a Carabaño, quien indica que no tiene ninguna lesión, estaba bien, fue decisión del profesor Bacelar. En el caso de Ferreira también muy triste por la expulsión, que fue bastante polémica, porque él se cae, como que se apoya y justo le cae la pelota en la mano, pero el árbitro en ese momento no había sacado la roja, sino le llamaron del VAR y con las repeticiones y analizando ya el video, le sacaron la tarjeta roja. Vamos a lo que sucedió el sábado después de esta derrota, donde la dirigencia de los Chancas emitió un comunicado que dice lo siguiente: informamos a nuestros hinchas y público en general lo siguiente. Con profundo pesar nos dirigimos a ustedes en esta ocasión para informar sobre los acontecimientos relacionados al encuentro entre Atlético Grau y nuestro club Los Chancas que tuvo lugar en la ciudad de Andahuaylas. El partido se llevó a cabo según lo programado, pero lamentablemente nos vemos en la obligación de comunicar que como dirigentes recibimos información relacionada con actividades de apuestas ilícitas que podrían haber afectado los resultados del encuentro. Esta situación extradeportiva representa un grave perjuicio para nuestra institución y para el fútbol profesional del Perú. La inesperada derrota de nuestro club coincide con la información que recibimos en horas de la mañana. Además, considerando que en los últimos 3 partidos consecutivos hemos experimentado remontadas en contra, todas en el segundo tiempo, nos preocupa aún más la situación. Ante este escenario, queremos que sepan que no nos quedaremos de brazos cruzados, realizaremos las investigaciones correspondientes para identificar y sancionar a los jugadores implicados. Solicitamos a la Oficina de Ética e Integridad de la Federación Peruana de Fútbol que lleve a cabo una exhaustiva investigación sobre lo sucedido, porque nuestra institución es perjudicada por este tipo de actos desde el año pasado. Y aún no tenemos ninguna respuesta a pesar que entregamos los medios probatorios como fotos, audios y videos. Exigimos que de manera ejemplar se sancione a los responsables de este reprochable comportamiento antideportivo que perjudica al fútbol nacional. Cabe señalar que nuestro club se encuentra cumpliendo con sus obligaciones laborales con el plantel deportivo. Sin embargo, nos vemos afectados por estas malas prácticas. Es fundamental que las autoridades actúen de manera enérgica sancionando a quienes participen en actividades que atenten contra la integridad en el fútbol y juegan con los sentimientos de los hinchas. Agradecemos su continua pasión y apoyo hacia los Chancas CIC. Juntos, como una verdadera familia, superaremos esta adversidad y seguiremos adelante con más fuerza que nunca. Andahuaylas, 16 de marzo del año 2024. Eso fue el comunicado de la dirigencia que salió el día sábado, un día después del partido del día viernes. Y luego el día de ayer, otro comunicado de parte ya de los jugadores que se dio a conocer y dice lo siguiente. Comunicado. En virtud del comunicado emitido por la parte de la directiva de nuestro club Los Chancas CIC, los jugadores nos sentimos en la obligación de informar con veracidad a nuestros hinchas y público en general lo siguiente. Rechazamos categóricamente cualquier implicación de nuestra parte sobre las acusaciones mencionadas en dicho comunicado, donde se manifiesta un supuesto amaño de partido nombrando a los jugadores de manera general y sin presentar prueba alguna. Como equipo rechazamos cualquier acto ilícito que perjudique nuestra profesión,
la idea es de participar en actividades ilícitas va en contra de nuestros principios fundamentales y del espíritu deportivo que representamos. Apoyamos plenamente cualquier investigación para erradicar toda práctica que manche nuestro fútbol. Solicitamos a nuestra directiva que presente las supuestas evidencias producto de las acusaciones vertidas en el mencionado comunicado o, en su defecto, se retracte de las acusaciones que perjudican la honorabilidad e imagen de todos los que conformamos el plantel profesional 2024. Agradecemos a nuestra fiel hinchada por el apoyo incondicional y queremos manifestarles que redoblaremos nuestros esfuerzos para superar este mal momento y seguir adelante con más fuerza que nunca. Firma plantel de futbolistas profesionales del club Los Chancas 6C 2024. Así que estos han sido los dos comunicados que se dieron entre el sábado y el domingo, y también a nivel nacional esto ha tenido repercusión en horas de la noche. Ayer hemos visto en todos los medios, sobre todo en la televisión, tocando este tema, y donde también se indica de que hay un proyecto de ley donde, si es que hay este tipo de situaciones en las apuestas, se estaría incluyendo en el Código Penal, y que las sanciones serían más o menos para 3 años de cárcel. Aquellas personas que estén implicadas, no solo jugadores, podrían estar implicados también comando técnico, podrían estar implicados árbitros y cualquier otra persona relacionada al fútbol. Esto es bastante grave. Recordemos que en Bolivia también hubo problemas el año pasado donde anularon el campeonato. Y en Europa también siempre ha habido acusaciones, siempre ha habido problemas. Incluso me acuerdo mucho que en Italia a Juventus lo bajaron a la baja, lo mandaron al descenso, porque también se demostró que había situaciones muy parecidas. Ojalá que esto, la dirigencia pueda, una vez que se terminen las investigaciones, pueda detectar, y si hay responsables, sancionar ejemplarmente. Recordemos que el año pasado también hubo esta situación en el caso de Ceballos y también y Céspedes, quienes habrían estado comprometidos en este tema y fueron separados. Pero este año hay que esperar a qué terminará, qué conclusiones tendrá esta investigación, donde la oficina que es encargada, en este caso que es de la misma federación, que es la Oficina de Ética e Integridad de la Federación, haga su trabajo con todas las pruebas que pueda emitir o pueda presentar la dirigencia de los Chancas y pueda ser sancionados. Esto es grave, porque mucha gente hace un esfuerzo para poder pagar las entradas que no son tan baratas, comparando con el año pasado. Hacen su esfuerzo para ir con su familia, 2, 3, 4 personas, y que esto se compruebe sería muy lamentable, porque en el tema de los partidos que el equipo venía ganando, luego fue remontado, tanto en Cajabamba como en Trujillo, y también acá en el Estadio de los Chancas frente a Cinciano, hay cierta duda de que podrían haber apuestas que estarían utilizando a otras personas, aparentemente ilícitas, y creo que es importante también que las casas de apuestas puedan dar un comunicado a personas que apuesten y tengan, digamos, de repente cantidades mayores, por decir que apuesten 2.000, 3.000, 5.000 o más, deben tener identificado y a qué partidos van. Y ojo que estas empresas de apuestas son auspiciadores de la federación. Recordemos que la Liga 1 se llama Liga 1 Te Apuesto, que es una casa de apuestas que está poniendo dinero para poder apoyar, ser patrocinador, sponsor de la misma federación. Así que es un tema bastante espinoso que veremos cómo se va a resolver o qué conclusiones tendrá las investigaciones. Y lamentablemente los Chancas está siendo conocido por este tema a nivel nacional, incluso a nivel internacional. ¿Qué te parece este tema, André? Ahora, antes de ir con esto, vamos a aprovechar de leer también el comunicado de los jugadores del plantel que lo emitieron ayer en la noche. Ya lo leí. Correcto. Bueno, De la agremiación. Lo que yo veo desde el punto, o sea, desde fuera, ¿no? Sin tener ninguna conversación. A ver, ahora sí. Lo que yo puedo apreciar desde fuera, como público, como hincha, como alguien que no está enterado de lo que está pasando dentro, yo creo que el club debe tener motivos grandes para compartir un comunicado de esa magnitud. Alguna información importante. Correcto. Algunos indicios. El problema es que en su comunicado no especifica quiénes son los implicados, por lo tanto está afectando a la totalidad de los jugadores. Y yo creo que a partir de eso es que surge el comunicado de los jugadores de los Chancas. Porque claro, muchos no tienen seguramente nada que ver y emiten este comunicado indicando, solicitando pruebas,
para que se especifique quiénes son los involucrados y no se mancha todo el plantel. Sí, se habla de que serían 3 jugadores, pero no se sabe los nombres, y la dirigencia tampoco puede dar los nombres porque no tiene pruebas, digamos, contundentes para que pueda acusar con nombre propio y identificar y sancionar. Por eso han enviado a la comisión respectiva de la federación para que ellos puedan tienen la autonomía para hacer la investigación. De repente hay grabaciones, videos, etcétera, y esto se pueda cuanto antes dar a conocer. Reiterar que el tiempo nos está ganando 8:57. Reiterar que el profesor Juan Carlos Vargas ya no va como preparador físico. Ha sido destituido y ya no va en ese trabajo. Y la dirigencia en esta semana debe estar enviando al nuevo preparador físico para aprovechar estos 10 días que tiene hasta el partido del día 28 para que el equipo pueda de repente tener una mini pretemporada, una recuperación física para llegar en mejores condiciones. Tampoco estaría el jefe de equipo, el señor o el profesor Martín Rodríguez, quien ha sido también ya separado, ya no va más, y tendrán que elegir a uno nuevo, que tenga experiencia, que tenga manejo de grupo. Es importante que el jefe de equipo controle, supervise a los jugadores, sobre todo fuera de los entrenamientos, fuera de las canchas, que hay también muchos indicios que algunos jugadores, recordemos que hace 2 semanas se dio a conocer que estaban en un lugar, muchos decían que estaban solo comiendo, cenando, pero otros decían que también estaban con bebidas, no se pudo demostrar, y esperemos que las personas, los hinchas que puedan ver algo sospechoso, llamar en forma incógnita a la dirigencia para que ellos puedan tomar cartas en el asunto. Así que estaremos atentos a este tema amigos, de los jugadores que puedan en los entrenamientos hacer el máximo esfuerzo para que a la hora del partido puedan demostrar sus condiciones. En el caso del profesor Juan Carlos Basalar, continúa en el equipo. No hay ningún comunicado en ese sentido, pero sí reiterar que el preparador físico y el jefe de equipo ya no van más. Y hoy están trabajando, de acuerdo a la información, a las 7, debe estar ya por terminar. Se ha invitado a la prensa para hacer notas, lamentablemente va a ser muy difícil un día lunes poder ir a hacer las entrevistas. Ya para mañana o pasado estaremos coordinando con los dirigentes para ver si es que permiten algunas entrevistas, para ver también cuándo se estaría conociendo al nuevo preparador físico. Mientras tendrá que asumir el mismo profesor Basalar con su asistente, el profesor Linares, para que el equipo pueda seguir trabajando. Ahí repetimos 10 días para el partido que será muy difícil frente a Alianza y ver también qué jugadores llegarían en mejores condiciones para ese compromiso. Luego, recordemos, jugaremos frente a Melgar de local y ese partido también es súper complicado. Solo indicar de que los jugadores están al día en sus pagos, eso es lo que nos dijo la dirigencia. Están al día en sus pagos, pero adicionalmente los jugadores estarían solicitando premios. Pero los premios tenemos entendido que se dan cuando logran objetivos importantes, por decir, una clasificación a un torneo internacional, un premio. O en el caso de los equipos grandes, cuando logran un título nacional, también tienen un premio grande. O cuando tienen objetivos claros, por decir, si están participando en Copa Sudamericana, clasificar a una siguiente fase, un premio, algo así. Pero en el caso de los jugadores de los Chancas, creo que están obligados a poner su máximo esfuerzo, sobre todo por respeto a sí mismos, a sus compañeros y sobre todo a la hinchada andahuelina, que de todas las formas se está apoyando, de todas las formas con pagar sus entradas que son bastante caras para que el equipo pueda asumir el tema de los vuelos charter. La dirigencia con estos gastos no tiene ninguna utilidad. Mucha gente piensa que se está llenando de plata, pero no es así. Aparte de hay que pagar a los jugadores que pagan sueldos promedio de todos los equipos de la Liga 1 y en dólares y al día. Además de los gastos, cuando el equipo viaja, por decir, a jugar a cualquier parte del país, tiene que asumir los gastos del hospedaje, alimentación. La federación solo apoya en el tema de los pasajes, pero en el pasaje de acá hasta Ayacucho tiene que ir vía terrestre, es otro costo. Adicionalmente, la alimentación, los medicamentos y materiales que se utilizan en los entrenamientos, el agua, las bebidas, también es otro gasto que asume el equipo. Así que hay que seguir apoyando cuando toque jugar ya en abril. En abril debe ser el partido frente a Melgar. Luego tendrá que viajar hasta Cajamarca para jugar con UTC, posiblemente en Cajabamba. Luego regresar para jugar con Sport Huancayo y luego jugar en Cusco frente a Deportivo Garcilaso. Esos son los próximos partidos del equipo de los Chancas. Algo más, Andrea, son 9:01. Estamos llegando a la parte final. En la noche estaremos ampliando todo este tema de los comunicados y vamos a ver también cuál es la respuesta de la comisión respectiva de la federación, si es que tendrá, aunque creo que va a ser en
unos días más, no creo que sea tan rápido. Raúl RH nos dice, buenos días, creo que el club hizo mal en sacar el comunicado sin tener pruebas a pesar de que hubieran sucedido el tema de las apuestas con los jugadores, pero si no hay pruebas no se puede denunciar. John Medina tienen que separarlos ya, dice, porque se ha perjudicado notablemente al equipo y lo ha puesto en riesgo. Bien, hemos salido gracias a apoyos, al abrazo a don José, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, también gracias a Tortas Rodas, a Mecánica de Motos Romero, también gracias al doctor Omar Zulca, a Luminares Elías Briana, a los amigos de la Mansión Casa Hotel, a Ferretería Gutiérrez y a Farmacia Cristo Rey. Estamos llegando a la parte final. Nosotros regresamos en horas de la noche. Ya debemos estar saliendo también en Facebook a las 10 de la noche. Gracias, amigos. Buenos días. Permiso hasta la noche. Adelante, estudios.